Hola, que el Señor los bendiga. Es un privilegio de poder compartir con vosotros la palabra. Eh, Queremos hablar respecto de las promesas. Es un estudio bíblico, ¿vale? Un pequeño estudio bíblico que queremos compartir con ustedes. Dani nos Sí. va a Hola, queridos hablar. hermanos. Bueno, el tema es las promesas de Dios. Y la palabra promesa en la Biblia viene del griego evangelia, que significa anuncio o mensaje mediante el cual Dios se compromete a realizar algo bueno. Es el ofrecimiento voluntario que Dios hace de bendiciones y de cosas buenas para los que le creen. Toda promesa de Dios tiene la garantía divina que se cumplirá. La Biblia dice: porque los hombres juran por uno mayor que ellos mismos, y para ellos un juramento dado como confirmación es el fin de toda discusión. Por lo cual, Dios, deseando mostrar más plenamente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su propósito, interpuso un juramento, a fin de que por las dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, los que hemos buscado refugio seamos grandemente animados para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. ¿Sí? Esto es Hebreos 6, 17, 18. Aquí vemos que en esos tiempos, ¿sí? Cuando una persona hace una promesa, era una palabra firme, una palabra dada que se iba a cumplir. Y esa promesa se prometía por alguien mayor, ¿no? Por alguien más grande. En este caso, como Dios está hablando con Abraham y no hay mayor que Dios porque Dios es el más grande, él promete por sí mismo y no solamente eso, sino que hace un juramento, ¿sí? Esto le da la garantía a Abraham de que su promesa se va a cumplir y aparte que es Dios y no es hombre para mentir, ¿no? Entonces esta promesa se va a cumplir sí o sí, ¿vale? Yo recuerdo cuando éramos niños en Argentina y hacíamos una promesa, ¿no? Cuando jugábamos o hacíamos alguna promesa o mismo con los hermanos, cuando decíamos, te lo prometo por mi madre, ¿sí? Era una cosa seria, era una cosa importante, ¿no? Cuando decíamos, te lo prometo por mi madre, o como decíamos en la Argentina, te lo prometo por mi vieja, ¿no? Estábamos prometiendo por algo serio, por algo grande. Aunque si bien éramos niños y la mayoría de las veces no cumplíamos las promesas, pero al decir esto, estábamos jurando por alguien más grande, que era nuestra madre, y entonces tenía un peso, ¿no? Era una cosa seria y una cosa firme, ¿sí? Eh, Por eso por eso, según Pablo, todas las promesas, ¿vale? Esto lo dice en 2 Corintios 1:20, todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Nuestra fe y confianza en lo que Dios ha prometido está fundamentado en su inmutabilidad y en su palabra, que dice que son, en Tito 1:2, para la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió antes del principio de los siglos. ¿Sí? Entonces Dios, como no puede mentir y hace una promesa, esa promesa que Dios hace, la va a cumplir, ¿sí? Porque Dios no es hombre para mentir, ¿vale? Y las promesas eh, tienen una clasificación, o los teólogos le han puesto una clasificación de las diferentes promesas, ¿sí? Entonces, mi esposa le va a compartir cuáles son esa clasificación de las promesas. Pues, eh, según los estudios, las promesas se clasifican eh, en- lo que hemos estado viendo, se clasifican en varias promesas. Pero dice que Dios nos ha dado estas preciosas y grandísimas promesas, que esto nos habla en 2 de Pedro 1:14, nos dice, Dios nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas lleguemos a ser partícipes de la naturaleza divina. ¿Vale? Esto es muy importante, ¿no? Eh, que nos está diciendo el Señor, para que nosotros seamos partícipes de la naturaleza divina. Eh, Según los estudios, hay aproximadamente más de 3.500 promesas en la Biblia. Incluso algunos pues dan un número exacto como 3.565 promesas. Pero
aproximadamente, pues, podemos decir, más de 3.500, ¿no? Y estas mismas pueden todas estas promesas, estas mismas se pueden clasificar en condicionales e incondicionales, terrenales, celestiales, generales y específicas, ¿vale? Vamos a desglosar un poquito esto. Sabemos que este tema es un poco extenso, pero vamos a hacer, eh, vamos a detallar más, vamos a hacer un resumen de todas ellas, ¿vale? Por ejemplo, las promesas terrenales son para la vida presente. Como ejemplo vemos el bautismo del Espíritu Santo. En Hechos 1:5 nos dice, pues Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. Entonces es algo que que acontece aquí en la tierra, ¿no? Entonces por eso son promesas terrenales. Luego, la otra promesa es las promesas celestiales. Eh, Son escatológicas y se cumplirán en el día postrero, ¿vale? Como la resurrección. Un ejemplo, vamos a ver, en Juan 6:40 nos dice, porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. Y yo mismo lo resucitaré en el día final, ¿vale? Por eso son promesas celestiales, algo que va a pasar. eh, eh, Acontecer en el día postrero. Va a acontecer, sí, es verdad, va a acontecer en el día posterior, ¿sí? Eh, otra, Otras promesas son las promesas generales, ¿vale? Dios las da para todos, pero se recibe por la fe, por fe. Ejemplo, vamos a ver una sanidad, está en Hechos 3, cuando Dios usa a Pedro a sanar a un cojo que estaba sentado en la puerta de la Hermosa, dice, ¿no? Del templo de la Hermosa. Y, y se ve, también vemos que la multitud, la gente que estaba por ahí, se maravillaba de lo que había acontecido, ¿no? Que este cojo que, 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 Era haya muy si- conocido. que era muy conocido, que estaba sentado en la puerta y era muy conocido por todos, entonces pues la gente se asombró de lo que había pasado, que estaba sano. Entonces, en Hechos 3:16, Pedro pues se dirige a esta multitud y le dice, y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros, ¿vale? Entonces, podemos recibir estas promesas generales en cuanto a la sanidad, a la protección, ¿no? Auxilio. Al auxilio, eh, a la economía, ¿no? Eh, También vemos las promesas específicas. Estas promesas específicas son las que Dios da para alguien en particular. Podemos decir, es una promesa, eh, cuando hablamos de particularidad, decimos, es una promesa para Israel, puede ser una promesa para la iglesia, puede ser una promesa para una persona en particular, para nosotros, ¿no? Para nuestro matrimonio, ¿vale? Son eh, Promesas promesas, específicas para alguien. sí, promesas específicas. Por ejemplo, en Génesis 12:7 dice, se, el Señor se apareció a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Entonces él edificó allí un altar al Señor que se le había aparecido. Entonces fue una promesa que le dio a Abraham, algo específico a Abraham. ¿No? Así también podemos ver otra promesa, por ejemplo, al carcelero, ¿no? Dios le dio una promesa diciéndole, tú y tu casa serán salvos, es algo específico, ¿no? Esta promesa ha sido específica que le Para él. para él y para su familia, ¿no? Y así también nosotros podemos
en diferentes situaciones que podemos estar pasando, eh, o pruebas y cosas, buscamos al Señor y el Señor viene a darnos una promesa específica a nosotros, ¿no? Y continuamos, también hay las promesas incondicionales, que Dani nos va a seguir compartiendo. Vale. Bueno, las promesas incondicionales son dadas por Dios sin condición, ¿no? Obviamente. Y Él las cumplirá, sin importar lo que el hombre haga. Por ejemplo, la segunda venida de Cristo. En Apocalipsis 22:20 dice, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve, amén, ¿no? Eso va a pasar, es una promesa que el Señor da, que Cristo volverá y es una promesa que se va a cumplir a pesar de nosotros, ¿no? Es una promesa incondicional. Y también como hemos visto en la introducción, en Hebreos 6, de 16 al 18, donde Dios le hizo promesas a Abraham y cumplió todas y cada una de ellas, a pesar de las debilidades de Abraham, ¿no? ¿Por qué digo las debilidades de Abraham, no? Porque le prometió que iba a tener un hijo, que iba a ser padre de naciones. Entonces, Abraham se adelanta, toma una decisión y se adelanta y tiene un hijo con la sirvienta, ¿no? Entonces, eh, aunque Abraham se equivoca en esta decisión que él toma, él luego, el Señor cumple la promesa y él es padre juntamente con Sara, ¿no? Entonces, hay promesas de Dios que son incondicionales y se van a cumplir a pesar de nosotros, ¿no? Hay promesas que a lo mejor se demoran o, bueno, ninguna promesa de Dios se demora. Las promesas de Dios llegan en el momento exacto, ¿sí? A pesar de que nosotros podamos equivocarnos, las promesas de Dios se cumplen y esas son las incondicionales. Dios lo va a hacer y se va a realizar lo que le está prometiendo. ¿Sí? También tenemos las promesas condicionales. ¿Sí? Las promesas condicionales dependen de cumplir las condiciones que Dios establece. Un ejemplo, ¿no? La salvación que depende de recibir a Jesús. En Juan 1:12 nos dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hijos de Dios, ¿no? Vemos que hay una condición de esta promesa que es a los que le reciban, ¿no? A los que creen en Él, a los que se arrepientan de sus pecados, ¿sí? Y reciben al Señor como su Señor y Salvador, estos serán salvos. Entonces es una promesa condicionante, ¿sí? Tenemos que hacer algo antes para recibir la promesa. El asunto es que muchas veces pasamos por alto estas condiciones, ¿no? Por ejemplo, permítame el paralelismo o permítame la comparación. Vamos a sacar una hipoteca o un préstamo, ¿no? Y tenemos la letra chica, ¿no? Esa famosa letra pequeña, donde nosotros vamos a contratar una hipoteca y entonces no, es algo que queremos hacer, que vamos a comprar un piso, sacamos un préstamo y tenemos la letra pequeña que nos condiciona, por ejemplo, a tener un seguro de hogar, un seguro de vida o tener una nómina que tenemos que ingresar cada mes, o cuando sacamos un préstamo, ¿no? Hay una letra pequeña por ejemplo, que nos multan si queremos devolver el dinero antes, cosas así, ¿no? Que son condicionantes. Generalmente, estas condiciones son condiciones que no nos benefician a nosotros. Por eso son letras pequeñas para que no las podamos ver, ¿no? Para que están un poco escondidas ahí, ¿no? Para que nosotros lo pasemos por alto, tomemos la hipoteca, tomemos el préstamo o tomemos un contrato de algo y pasemos por alto estas condiciones pequeñitas y luego son cosas que no nos benefician a nosotros, ¿sí? Bueno, en la Biblia, las promesas condicionantes, ¿sí? No hay letra pequeña, ¿sí? Pero igualmente nosotros la pasamos como la pasamos de largo, ¿no? Queremos la promesa, pero no queremos cumplir la condición. O obviamos la condición muchas veces, ¿no? Simplemente nos tomamos la promesa. Pero esa promesa no se cumple, no se lleva a cabo porque no cumplimos la condición para recibir esa promesa, ¿sí? Entonces, no te desalientes. Cada vez que voy a la escritura y me encuentro con una promesa condicional, observo en todos los casos que se trata de algo que yo debo y puedo hacer, ya que no son malas las condiciones. Además que son la mejor manera de que puedo expresar mi total confianza en Dios. ¿Sí? Todas las condiciones que Dios pone en una promesa son buenas para mí. Son buenas para mí, para mi crecimiento, para conocer más a Dios, para ser más obediente, ¿sí?
En otras palabras, todas las promesas condicionales exigen obediencia de mi parte y yo creo que es muy buen procedimiento, ¿sí? Cumplir esta condición para recibir la promesa, porque esto hace que yo sea obediente a lo que Dios quiere para mi vida, ¿sí? Eh, la promesa con frecuencia se trata de algo que quiero de Dios y que no está en mis manos obtener o lograr, sino por medio de mi obediencia y de mi fe. Creo tanto en lo que Dios ha dicho que hago lo que Él me ha pedido que haga, ¿sí? La pregunta es una pregunta necesaria, ¿no? ¿Dónde está tu fuente de esperanza y seguridad? Creo que sería pertinente que podamos valorar y mirar todo lo que nuestro buen Dios nos ha ofrecido por medio de sus maravillosas promesas. Como bien lo escribe Pablo, ¿no? Todas las promesas que ha hecho Dios son sí en Cristo y amén. Mm. Eh, Hoy en día, por ejemplo, vivimos en un tiempo hoy en día estamos viviendo un tiempo de inflación, de escasez, eh, de una economía, podríamos decir, apocalíptica, ¿no? Con todo lo que está aconteciendo a nuestro alrededor. Y, y es muy importante que nos apropiemos de las promesas de Dios, ¿no? A veces el Señor nos dice, ¿no? También en su palabra que mi pueblo perece por falta de entendimiento, ¿no? No escudriñamos la palabra, no sabemos qué promesas el Señor tiene para nosotros, entonces a veces no leemos la palabra y estamos eh, pasando, ¿no? Eh, estamos viviendo sin esperanza, estamos viviendo sin el Señor, ¿no? Eh, Dios, Dios dio a Abraham y como también a la iglesia, dice, por medio de la fe, que realmente que tenemos la garantía total que estas promesas son de parte de Dios, ¿no? Hace un momento hablaba de que miremos la letra, la condicionante, ¿no? Muchas veces solamente nos apropiamos de esas promesas, de la promesa, y, y no miramos cuál es la condición, ¿no? Como mi esposo ha dicho, ¿no? No Así sé es. si quieres decir algo más. Sí, Sí, realmente es eso, ¿no? Es poder apropiarnos, como dice, de la promesa, hacer la parte, porque las promesas son para nosotros y Dios la ha hecho para nosotros, pero qué mejor que mirar esa letra que está detrás, que no es pequeña, que es la condición para recibir la promesa, porque eso también nos acerca más a Dios, ¿sí? Esto un pequeño estudio. Esta es un tema que da para muchísimo más, que es muy largo, que se puede hacer eh, muy extenso, pero bueno, nosotros queríamos desarrollar un poquito esto y sobre todo remarcar esto en las mesas condicionantes, ¿no? Que son las que, de alguna manera, son las que nos acercan más a Dios y nos hacen ser más obedientes con Dios. de alguna manera, pues intentamos vivir en santidad, ¿no? También. Eh, pues eso es todo y espero que sea de mucha edificación para ustedes, como lo ha sido para nosotros poder compartirles este tema y poder, ¿no? Aprender un poco más lo que el Señor tiene para nosotros. Que el Señor los bendiga. Muchas gracias, que el Señor los bendiga.